Hola a todos, buenas noches, gracias por estar aquí conectados con Emma Planet para otra emisión más acerca de los temas relacionados con la salud oceánica y más exactamente con la forma que tenemos de obtener esa salud oceánica de una manera sencilla, de una manera barata, económica, sin ninguna clase de complicaciones. Gracias para todas las personas que se han unido a través del grupo de WhatsApp y también para quienes han aceptado la invitación del grupo Alcalinos y Bioluminiscentes que tenemos ahora en Facebook para poder llevar estos conocimientos, llevar este producto, todos estos productos de Emma Ocean DNA a todas las personas que lo necesiten. Bueno, hoy tenemos un tema bien interesante que es el tema sobre el tema de alcalinos, el tema de tener un cuerpo alcalino, la manera más saludable de poder tener el cuerpo humano es tener un cuerpo alcalino, pero a nivel celular. La semana pasada estábamos hablando sobre los conceptos de EMA, qué significaba EMA, cuál era el propósito de EMA, y más adelante vamos a tener unos temas bien interesantes porque la alcalinidad, lo decíamos la semana pasada, está conectada con la bioluminiscencia, con los biofotones, unas partículas, aunque realmente no son partículas sino emisiones de luz, ondas, que pueden ser almacenadas, probado ya científicamente y biológicamente, pueden ser almacenadas a nivel de los minerales marinos. Hoy vamos a hablar sobre el cuerpo alcalino, entendiendo que el cuerpo es alcalino por diseño, pero los humanos hacen que funcione de manera acidificante, hacen que el cuerpo funcione de manera acidificante debido a todo el daño y la destrucción que han hecho a su propio ADN. Si nosotros queremos restaurar nuestro cuerpo, es decir, restaurar lo que se ha perdido en nuestro cuerpo y ser sanos, completamente libres de patologías o enfermedades, y de paso pues prevenir futuras complicaciones, te estamos invitando a que nos escuches en estas transmisiones que estamos haciendo, pero si estás interesado en que podamos visitarte y podamos tener una conferencia en la comodidad de tu hogar o de tu oficina, con mucho gusto lo podemos hacer. Y si quieres reunir a varias personas para que escuchen esta conferencia, pues bienvenido sea, para que ustedes completamente gratis, no tienen que pagar ningún costo por esta conferencia, puedan recibir toda esta información. No importa el número de personas que quieras tú que allí asistan, con mucho gusto estaremos llevando toda esta información y para contestar todas las preguntas que se generen en esa conferencia. En realidad pues no pierdes nada con escucharnos y sí permitirte un elixir que realmente valga la pena para la salud y la energía diarias, y sobre todo por tiempo indefinido. ¿Cuál es el tema de la alcalinidad hoy en día? Las enfermedades físicas, crónicas y agudas, incluyendo por supuesto enfermedades mentales, y el malestar en general cuando se trata de la fisiología humana, que es el funcionamiento adecuado de todo el organismo, porque está funcionando mal. Todo este tipo de situaciones anómalas son casi siempre consecuencia del exceso de ácido que estresa el equilibrio del pH en el cuerpo. Ya habíamos dicho la semana pasada que el pH es el potencial de hidrógeno del cuerpo y el cual se puede medir, es medible. Ya habíamos explicado de una manera sencilla, sin tener que hacer un diagnóstico costoso a través de análisis de sangre y todo este tipo de cosas. Ustedes desde la comodidad de su hogar o su oficina pueden medirse su pH con esas banditas que se venden comercialmente, que son económicas, y puede usted medir su propio pH de su saliva y de su orina, y así puede usted saber, incluso lo puede hacer semanalmente, saber cómo está su estado de salud. Es algo muy sencillo, lo pone debajo
de su lengua, esa bandita. Incluso puede hacer una toma de su orina en ayunas también. Es lo más idóneo hacerlo, tomar el pH de la saliva y de la orina en ayunas una vez a la semana para saber cómo está su estado de pH o su estado de acidez o basicidad en el cuerpo. Es interesante poder hacerse un chequeo tan sencillo y tan simple para saber cómo está usted de salud. El desequilibrio en el pH, es decir, que el potencial de hidrógeno esté en unos niveles muy bajos, debajo de 7, según ese indicador, entendiendo que el número 7 es el número perfecto, llega a producir síntomas que todo el mundo ya conoce como enfermedades. Y las enfermedades también pueden ser el resultado de haber estado cada persona expuesta a fuentes tóxicas, contaminación de todo tipo, pero en realidad esto es muy inusual. El problema está en que dependiendo del nivel de acidez, muchas veces los síntomas son apenas perceptibles. La buena noticia es que podemos revertir ese estado ácido siendo responsables y eligiendo otros estilos de vida y otros alimentos que no sea la comida procesada, lo que se conoce vulgarmente como la comida chatarra. Nuestro cuerpo no puede soportar por mucho tiempo permanecer en un estado ácido. La acidificación se presenta en el cuerpo, fíjense ustedes, en 7 fases, otra vez el número 7. Uno de ellos, el más común, es la pérdida de energía. Segundo, la sensibilidad, la irritación cuando las personas están con un estado de ánimo alterado. El tercero es la mucosidad y la congestión, caso típico, por ejemplo, del estornudo, las gripas, el flu, las alergias. El cuarto es la inflamación. El quinto es el endurecimiento de tejidos blandos, lo que se conoce como induración, incluyendo lupus, la enfermedad de Lyme, la fibromialgia, el endurecimiento de las arterias, placa. El sexto es la ulceración. El séptimo es la degeneración, caso por ejemplo de cáncer, enfermedades coronarias, infarto, sida, esclerosis múltiple, diabetes, osteoporosis, trombosis, etc. En los estadios o estados iniciales de la acidez, los síntomas pueden ser no muy intensos y pueden incluir cosas, por ejemplo, como erupciones cutáneas, migrañas, alergias, resfriados, gripe, sinusitis. A medida que la acidez va avanzando, todo se va complicando, resultando en disfunciones de las glándulas, por ejemplo, como la tiroides, las adrenales, el hígado, etc. Y si el pH de los tejidos se acidifica aún más, los niveles de oxígeno decrecen y el metabolismo celular se detiene. Así que estamos jugando con el rol del aumento de oxígeno o la disminución de oxígeno que incluye el aumento de hidrógeno, y es el gran problema de las células del cuerpo humano. Todo tipo de células, tenemos alrededor de 200 clases distintas, algunas de ellas las mencionamos la semana pasada, y ellas se debaten entre ese problema de acidez y basicidad, es decir, un pH bajo menos de 7 o un pH supremamente alto. Pero en el caso de un pH más arriba de 7, que es tolerable por el cuerpo hasta 8.5, como es el pH del agua del océano, que es el nivel máximo adecuado y óptimo aprobado por el cuerpo, aceptado por el cuerpo, un mínimo 7, para tratar de mantener el estándar que maneja la sangre, siempre de manejar o de sostener un pH de 7. Todos los niveles debajo de 7 son niveles perjudiciales para la salud. ¿Cuál es entonces en sí la fórmula adecuada a nivel celular? Porque el problema de la enfermedad se genera a nivel celular. La fórmula adecuada a nivel celular es que la célula, entre más oxígeno reciba, es una célula que vive mucho más tiempo, es una célula más saludable. Estoy hablando de 37 billones de células, que son las que componen el cuerpo humano. Las células mueren
por culpa de la acidez técnicamente te mueres por dentro. Y uno de los problemas precisamente de la degeneración celular es el problema que tiene que ver con la enfermedad. Entiéndase la palabra como la etimología de enfermentación o pudrición interior del cuerpo. Es verdad que las células tienen que morir, pero tiene que haber la posibilidad de que el cuerpo genere más células madres para poder reponer esas células. Las células no van a vivir toda la vida, a medida que los años van pasando, las células van cambiando, pero debe existir también la posibilidad de que a la par con ese desgaste haya una suplantación orgánica, natural de las células. Y ya lo dijimos la semana pasada, el asunto está con los niveles de energía, los niveles de oxígeno, los niveles de alcalinidad y los niveles de bioluminiscencia que estas células tengan para poder tener la capacidad de vivir el tiempo máximo que les sea permitido orgánicamente y naturalmente hablando. Para prevenir el asunto de la acidez y para prevenir el asunto de morirse por dentro, técnicamente morirse por dentro o enfermarse o estar en fermentación, en pudrición interna, cuando hay mucha acidez en el cuerpo, la sangre comienza a retirar minerales alcalinos de los tejidos. ¿Para qué? Para compensar. La sangre nunca puede estar por debajo de 7. Y ella va a tratar de obtener la alcalinidad para estar entre 7 y 7.5, que es más o menos el estándar para la sangre. Va a tratar de obtener esa alcalinidad de donde sea y va a ser tratando de desmineralizar órganos o incluso huesos o tejidos de otras partes del cuerpo. Hay minerales que neutralizan, es decir, desintoxican los ácidos potentes del cuerpo, y los más conocidos, por ejemplo, entre los más conocidos son el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio. Pero en realidad son 90 en total minerales con una función especial de cada uno de ellos, que bueno, en la medida del tiempo los vamos a ver uno por uno todos los 90 para ver todas las funciones que estos cumplen en el cuerpo, funciones completamente necesarias, funciones requeridas. No hay ni uno solo de los elementos que provee el océano, en este caso de los 90 elementos que están en la tabla periódica, teniendo en cuenta que en total son 118 de los descubiertos hasta ahora y 28 son sintéticos, es decir, que son hechos por mano humana. Solamente 90 están en estado natural y todos, absolutamente todos los 90, están en el agua oceánica. Un cuerpo sano siempre tiene una reserva de estos minerales alcalinizantes para un caso de emergencia. El cuerpo humano está diseñado por naturaleza para ser alcalino. El problema es cómo nos alimentamos, el problema es cómo vivimos, porque vivimos en un estado de toxicidad casi las 24 horas del día. Y digo casi las 24 horas del día porque buena parte del tiempo lo dedicamos a dormir, que es cuando se supone que el cuerpo debería recuperar todo lo que ha perdido. Pero ni siquiera eso es posible porque no dormimos el número suficiente de horas para poder recuperarnos. Pero si hay pocas reservas de minerales en el cuerpo, porque la semana pasada mencionábamos que son importantes las proteínas, son importantes las vitaminas, pero sin minerales en las células no hay síntesis de proteínas ni de vitaminas. Es decir, que es una cadena, es como un efecto dominó en el que se afectan las vitaminas y las proteínas precisamente porque no hay minerales en el cuerpo. Entonces, si hay pocas reservas de minerales o no los obtiene el cuerpo de los alimentos, dadas las condiciones en las que, empezando por los vegetales, las carnes, todo lo que estamos consumiendo, no contienen los suficientes minerales precisamente debido a la destrucción que el ser humano ha hecho de la tierra, poniendo tantos fertilizantes y tantos productos hechos en laboratorio de una manera sintética, de una manera artificial, que ha dañado la tierra. Pues esto genera unas consecuencias en que los vegetales, prueba de ello está, no tienen
los suficientes minerales, porque ya no duran tanto como duraban en las épocas de las abuelas. Unos tomates, unas cebollas que se dejaban incluso a la intemperie. Yo recuerdo muchísimo de niño que no había necesidad de refrigerar muchas cosas, excepto la carne, por ejemplo, cosas que eran muy susceptibles de pudrirse. Y hoy día prácticamente hay hasta que congelar vegetales, porque aún en la nevera no duran muchísimo tiempo, en el refrigerador no duran muchísimo tiempo. ¿Y por qué pasa eso? Por el problema de la fermentación o la enfermedad de todos los sistemas orgánicos en las células de las plantas y de los animales. Así que si nosotros somos los receptores de ese tipo de alimentación de plantas y animales, si las plantas y los animales están en desnutrición, pues nosotros estaremos exactamente en la misma situación. Entonces, vuelvo y repito, si hay pocas reservas o las reservas están bajas en minerales o no se obtienen de los alimentos, la sangre, ¿qué va a hacer? La sangre va a buscar cualquier otro sitio. La sangre, por ejemplo, va a buscar sodio, va a buscar potasio, va a buscar calcio de huesos, de cartílagos. El calcio, por ejemplo, lo va a buscar de los cartílagos y de los huesos. Alguien pensaría o haría la pregunta, ¿la sangre se descalcifica? Sí. ¿La sangre pierde sodio, pierde potasio? Sí. Por una mala alimentación, por estar comiendo alimentos procesados y no estar comiendo alimentos orgánicos y en este caso frescos. Por ejemplo, de los músculos, la sangre que puede obtener de los músculos para no bajarse de un pH de 7, el magnesio. Y así sucesivamente con el resto de los elementos. ¿Y qué hay de los minerales raros, que llamo yo, o la gente conoce como los raros porque ya no están donde deberían estar? Caso, por ejemplo, de los que más me fascinan del grupo de los 9, que son los del cerebro necesarios, y por qué hay tanta situación complicada con el Parkinson, con el Alzheimer, con toda una serie de enfermedades en el cerebro que ya se han puesto hasta de moda, porque antiguamente no era así. Estoy hablando del rodio, del iridio, del indio, del oro, de la plata, del platino, etc. Los que llamo los 9 preciosos, que la gente acostumbra a ver como los más costosos en forma de metales, no en forma de átomos o de minerales, sino como metales, y la gente pues está invirtiendo muchísimo dinero en esos metales y no sabe que esos productos, esos metales están siendo necesitados en el cuerpo no como metales sino como minerales de manera natural, en unas cantidades microscópicas, en una millonésima de un miligramo, tan necesarios para el cerebro hoy en día, y ya no están en la dieta normal, no están en las tablas de nutrición, y en ninguna de las tablas de nutrición de ninguna enciclopedia médica aparecen como necesarios. Pero ya se ha comprobado científicamente y médicamente de que las personas que están sufriendo enfermedades mentales, las personas que se suele olvidar las cosas, y aquellos que tienen unos padecimientos especiales, específicos en el cerebro, se ha probado que hacen falta. A la ausencia de estos elementos, de estos minerales, se ha podido comprobar. Nada más y nada menos que aquellos que promueven precisamente la electrogénesis en tu cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que sin electromagnetismo no hay vida. Sin el suministro de biofotones que encienden todas las células de tu cuerpo, estas entonces comienzan a morir y no hay forma de reponerlas. Entonces ya tenemos a disposición un recurso nutricional y energético para dar vida a nuestras células, y es el mismo océano. Y la vía más idónea es llevar toda esta luz a través de los minerales marinos, en este caso es el producto que nosotros ofrecemos, que es EMA Ocean DNA, que está en cápsulas, en gotas para los niños pequeños y los adultos mayores. Y la forma como lo hacemos es llevando estas cápsulas que son entéricas, es decir, que son cápsulas que no se disuelven en el estómago, no se disuelven en un medio ácido, sino que se disuelven en un medio más alcalino, como el intestino delgado, donde son absorbidas directamente al torrente sanguíneo y llevadas a través de la sangre a todos los lugares donde estos 90 minerales son requeridos, son necesitados. Teniendo en cuenta que los minerales se reparten en todo el cuerpo,
de acuerdo a los requerimientos que tenga determinado número de células según su clasificación. Dentro de todas las 200 que tenemos, 200 clases de células en el cerebro, en todo el cuerpo, unas en el cerebro, otras en los músculos, otras en los huesos, otras en la misma sangre como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, etc. ¿Por qué? Porque las demandas en el cuerpo no son las mismas, es decir, los minerales todos no van al mismo lugar. Hay minerales que son requeridos en el cerebro, por ejemplo el grupo de los 9 que le mencionaba, lo que se llama el grupo del platino. Hay otros que son requeridos como el calcio, el fósforo, por ejemplo, parte del magnesio en los huesos, en los músculos el magnesio, parte de calcio, y así sucesivamente en los órganos como el páncreas, el estómago, los intestinos, las vértebras, en fin, todas las partes del cuerpo, incluyendo la visión, por supuesto. Entonces, por medio de una cápsula entérica, en el caso, por ejemplo, de la presentación que viene por cápsulas, o en el caso, por ejemplo, de las gotas, que es por absorción sublingual, es decir, que unas pocas gotas se ponen debajo de la lengua y son absorbidas directamente al torrente sanguíneo. El propósito es lograr que los minerales lleguen lo más rápido posible a la sangre, para que no se pierda absolutamente nada del contenido mineral que se obtiene del océano. Entonces, hablábamos de la cápsula entérica resistente a los ácidos gástricos del estómago. ¿Por qué? Porque necesitamos que pase directamente al intestino delgado, para que el estómago, con todo el ácido clorhídrico que tenemos allí, no destruya gran parte de la cápsula, y la fórmula de Emma Ocean DNA, la fórmula de minerales, de los 90 minerales, no se pierda en el camino, sino que sea absorbida al 100% cuando pase esa barrera de acidez en el estómago. Una de las preguntas que la gente siempre hace es si el cuerpo todo debe ser alcalino. El cuerpo todo no puede ser alcalino. Hablando del estómago, precisamente de la barrera ácida por la cual esta cápsula tiene que atravesar, el cuerpo en el estómago nunca puede ser alcalino. Una persona en el estómago no puede llegar a ser alcalina porque se muere. Necesita que el estómago sea ácido siempre. Es como el caso de la piel. La piel no puede ser alcalina. O sea, una persona no puede usar cremas alcalinas, sino que tiene que usar unas cremas, obviamente, que tengan no tampoco un nivel de acidez menor de 5.5 de pH. Es decir, que las cremas óptimas para una piel siempre van a ser cremas que tengan un pH de 5.5. En el caso del estómago, por más de que la gente consuma alimentos alcalinos, el estómago no va a dejar de ser ácido, porque necesita ser ácido para poder destruir y deglutir toda la comida, todos los alimentos que tengan que ir al cuerpo, y es la única forma de poder hacerlo. Ahora, no solo debemos alcalinizar, es decir, no solo debemos eliminar la acidez de todo el complejo celular de tu cuerpo y así disipar y eliminar toda patología que degenere en enfermedades, en fermentaciones de todo tipo, sino que al mismo tiempo estamos irradiando luz vital, biofotones, a cada célula. Lo decía hace una semana, las células comen luz, las células no se alimentan de otra cosa que no sea luz. Y cada célula recibe una cantidad de luz y esa luz es la que portan los minerales oceánicos. Y la forma en que lo podemos hacer es a través de estos minerales que producen, que transportan esa luz en forma electromagnética y que al ser depositados en el núcleo de cada célula producen lo que conocemos como la electrogénesis, es decir, todo lo que ha generado luz en el universo y que es absorbido por cualquier organismo vivo es para poder vivir, para poder ser sostenible, para poder sostenerse, para poder respirar, para poder moverse, para poder funcionar. Por eso la estabilización del pH, en este caso del potencial de hidrógeno, es decir, en que los niveles de oxígeno sean los requeridos por las células, conllevan a que lo que alimente la célula, lo que la nutra, sea lo que la energice,
la fortalezca en todos los sistemas corporales. En este caso son 13 sistemas corporales que nosotros tenemos, entre los que está precisamente el sistema tegumentario, que tiene que ver con piel, uñas y cabello. Cuando la acidez es tal que el cuerpo no puede eliminarla por la vía urinaria, por ejemplo por la orina, por la vía intestinal o de los intestinos, en el caso por ejemplo de las heces fecales, por vía respiratoria con el dióxido de carbono o por el sudor, por exudación, lo que hace es que si esa acidez no puede ser eliminada, entonces es almacenada en los tejidos. Entonces ahí tenemos un problema gravísimo, porque el sistema linfático, que es el sistema inmune, hace lo que puede para neutralizarlo y eliminar todo lo que puede, pero no puede hacerlo porque no tiene la energía para hacerlo, y esto significa volver a lanzarlo de nuevo ¿a dónde? A la sangre, o sea, intoxicar de nuevo la sangre, generando un círculo vicioso enfermizo. Entonces, ¿qué hace la sangre? Sigue entonces para contrarrestar esa situación robando aún más minerales básicos del propio cuerpo y estresando de paso al hígado y a los riñones. Entonces ahí es donde viene la situación de las personas que les duele todo. Les duele la espalda, les duele la cabeza, les da mareos, se les sube la presión arterial, porque todo se está convulsionando en el cuerpo. Entonces, y hay otro problema más grave, si el sistema linfático que se ve saturado o sus conductos no funcionan correctamente, muchas veces incluso por falta de ejercicio, pues no solamente se trata de comer bien, sino también de ejercitarse. ¿Qué pasa? Que se acumulan los ácidos en donde, en el sistema, en el tejido conectivo, es decir, los desequilibrios del pH de la sangre y de los tejidos producen irritación, producen inflamación y prepara un terreno para una enfermedad crónica. El sistema circulatorio, ¿qué hará entonces? Intentará eliminar los ácidos en forma de gases o de líquidos a través de los pulmones o los riñones. Pero hay otro problema: si hay demasiados desechos, entonces los depositará en varios órganos, donde el corazón, el páncreas, el hígado, y uno de los más comunes que genera uno de los cánceres más populares es el colon, o incluso en el tejido graso, incluyendo el pecho, las caderas, los muslos, el abdomen y el cerebro. Y nosotros conocemos estos depósitos como pólipos, fluidos, quistes, cristales ácidos, tumores, verrugas, protuberancias, masas, manchas lunares, ampollas, etc. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tenemos a nuestro alcance? Una alternativa súper económica y una alternativa 100% natural y muy efectiva para corregir todo este tipo de problemas y a tiempo, aunque de una manera progresiva, no es una manera instantánea, porque el cuerpo lo primero que tiene que hacer es desintoxicarse. Y eso es lo que hace Mao Shandong, ayudar a las personas primeramente a limpiar, es decir, el principio bíblico de que lo que está sucio, está contaminado, necesita primero despejarse para lo que sea limpio, lo que sea puro, lo pueda llenar. Y no dejarlo vacío simplemente, principio bíblico, porque entonces va a venir 7 veces peor la inmundicia y lo va a inundar de impurezas y el estado postrer va a ser peor. Por medio de las cápsulas entéricas, que son de acción lenta y efectiva, no solamente se alcaliniza el cuerpo, sino que se encienden todas las células por medio de los 90 minerales que están contenidos en cada cápsula de 300 miligramos. La semana pasada alguien al final de la clase preguntaba que en qué momento se tomaba la cápsula o cuál era el momento adecuado para hacerlo, para consumirla, y estábamos explicando, lo alcancé a explicar en un comentario de respuesta que di, que la manera más ideal de consumir la cápsula o las gotas es a la hora de irse la persona a dormir.
lo que se llama como la hora de ir a descansar plenamente, a sosegar el cuerpo, no a la hora, lo que se conoce, por ejemplo, aquí en Estados Unidos como bedtime, que es la hora de ir a la cama, y la gente normalmente pues hace toda serie de actividades, mirar su celular, mirar televisión, leer el periódico, hablar con su pareja, etcétera, etcétera. No es el tiempo adecuado, sino en la hora de lo que es el sleep time o la hora de dormir. ¿Por qué? Porque es el momento justo en que el cuerpo se estabiliza y es donde se cumple el principio de la cosecha del agua, que es en la luna nueva, donde las aguas están más tranquilas y más cargadas de nutrientes, llámese plancton, minerales. Ese plancton se alimenta de esos minerales. Es donde cada mes, en el comienzo, en la luna nueva de cada mes, el mar, el agua del océano está mucho más cargada de nutrientes. El agua está más tranquila y todos los seres vivos que están allí en la cadena alimenticia están todos mancomunadamente alimentándose debido a la riqueza, a la proyección de plancton que hay en el comienzo de cada mes. Es decir, no hay vórtices, no hay convulsión, todo está sereno y tranquilo. Y ese es el principio de aplicación clínica para el consumo del suplemento de minerales EMA. A la hora en que la persona se duerme, es la manera más adecuada en que la cápsula es absorbida a través del intestino delgado o las glándulas sublinguales que están debajo de la lengua. La dosificación de 300 miligramos es una dosificación sencilla por los primeros 30 días, pero no es como que la persona se carga de minerales ya para toda la vida, para el resto de la vida. Tiene que haber un sistema de retroalimentación, es decir, que los minerales entran al organismo, cumplen con la función de descargar toda su carga biofotónica, su carga electromagnética. Todos los átomos son absorbidos a través de las antenas del ADN que están dentro del núcleo, dentro de los cromosomas, dentro del núcleo de las células, y se produce la luz que la célula necesita para poder activar, para poder manufacturar todos los procesos metabólicos, todos los procesos de alimentación, de nutrición que necesita el cuerpo en general. Entonces estos minerales, así como entran, tienen que salir, vuelven y salen otra vez, y salen completamente descargados. Y tienen que salir nuevamente y volver a cargarse a través de todo el proceso de la naturaleza hasta llegar al océano nuevamente y volverse a cargar con la luz del sol. Así que es un proceso de retroalimentación, es un proceso de renutrición, es un proceso en el que como usted cada mañana tiene que levantarse, desayunar, después almorzar, después comer para poder seguir obteniendo esa energía que usted necesita, pues todo el tiempo tiene que estar consumiendo los minerales. Todo el tiempo funciona el proceso de retroalimentación, carga y descarga. Cuando usted tiene hambre, usted tenga en cuenta de que tiene la necesidad de consumir vitaminas y proteínas. Cuando usted tiene sed, su cuerpo le está pidiendo minerales. El tema de tomarse 8 vasos con agua al día es un tema que es muy dependiente en el sentido de que la persona necesite beber agua. No es tomar agua por tomarla, no es comer por comer, lo que se conoce como comer o beber de gula, porque el cuerpo no funciona de esa forma. El cuerpo no funciona sirviendo el magnesio, el calcio por cucharadas, porque el cuerpo no se nutre por cucharadas, el cuerpo se nutre por millonésimas de un miligramo, porque las células que son las que se nutren son supremamente microscópicas. De nada le sirve usted coger una cucharada de magnesio, comprarse una botellona de magnesio o de calcio, porque el cuerpo no va a absorber sino únicamente lo que necesita y el resto lo va a desechar. Por eso la cápsula de EMA está preparada de una forma de 300 miligramos, que es la cantidad adecuada donde están los 90 minerales, en cantidades muy pequeñas, que son las que necesita cada célula. Así que partamos de la base de que la nutrición no es a nivel de órganos ni de tejidos, sino a nivel microorgánico, a nivel microscópico, a nivel celular.
Ahora, ¿cuál es el tema de la alcalinidad y la bioluminiscencia? No cambiar su salud por enfermedad. Invertir en tu salud es más importante que permitir que las enfermedades aparezcan y la situación se complique más, sea más difícil de corregirla. Estar enfermo en la actualidad, aparte de que es una moda, una pésima moda, no solo es demasiado costoso, sino es terrible. En el peor de los casos, muy doloroso, y lo único que se maneja es un sistema de paliativo, que es simplemente eliminar el dolor, es decir, eliminar la sensación del dolor en el cerebro, pero no eliminar la causa que origina ese dolor, que es la enfermedad precisamente. Y en el peor de los casos, pues es muy difícil de corregir, sobre todo cuando la situación está en lo que todo el mundo conoce como un estado terminal o de metástasis. Pero bueno, aún hay tiempo y la solución está disponible a la mano y por muy bajo costo a través de estos suplementos de minerales marinos. Así que si quieres nos puedes contactar y permitirnos explicarte la importancia de consumir minerales marinos que actualmente pues no están en tu cuerpo y que urgentemente tu cuerpo los está necesitando. Así que nos puedes consultar gratuitamente, nada pierdes con comprobar por salud, todo sea por salud y por un costo pues irrisorio, costo muy pequeño. Bueno, vamos a hablar ahora de reparar el ADN, revitalizar las células, restaurar el cuerpo y sanar la vida. Y la clave para hallar el secreto de lo que se conoce como la longevidad es que la longevidad se tornó en un tema tabú, pero no saben las personas lo que es el tema de la longevidad a nivel de las células. Y lo que significa es la larga duración de la vida celular en condiciones precisamente saludables para esas células. Y es el hallazgo de este extracto marino para reparar el ADN. ¿Por qué reparar el ADN? Porque el tema de las enfermedades a nivel de órganos, a nivel de tejidos, tiene que ser tratado desde la raíz, desde el tema del ADN, desde el tema más pequeño incluso que la célula. ¿Por qué? Porque allí es donde se genera toda la energía, en este caso la energía bioluminiscente o la luz que las células necesitan, y a nivel ya un poco más grande, a nivel de tejidos formados por células, y a nivel de órganos que son formados por tejidos, formados por células, y a nivel del cuerpo formado por órganos, formado por tejidos, formados por células, pues podemos manejar mejor o controlar mejor el tema de las enfermedades. Todo tiene que ser tratado a nivel de la raíz, no al revés. ¿Por qué? Porque los daños serios que sufre el ADN o tu ADN es la causa comprobada de acumulación de una multitud de patologías que degeneran en enfermedades y envejecimiento prematuro. Ese envejecimiento en realidad es tenido en cuenta como un desgaste celular. Es decir, que el envejecimiento en realidad también es una enfermedad. En la cápsula de ADN marino, porque realmente pues al extraer los minerales del agua del océano, estamos extrayendo el ADN del océano. Es el único extracto mineral oceánico que da luz, vigor y plenitud a todas las células del cuerpo, restaurando su ADN. Los minerales marinos albergados en una cápsula que por cierto es vegana, es decir, que no es una cápsula de gelatina comúnmente hecha de animal, para las personas sobre todo que tienen problemas con las erupciones, problemas que son sensibles a las cápsulas de gelatina, pues nuestras cápsulas son unas cápsulas que tienen certificación kosher y certificación halal como veganas, y aparte de todo, ya lo dije, son entéricas, es decir, que son capaces de soportar los jugos gástricos estomacales a fin de que llegue al intestino delgado y de allí puedan ser absorbidas al torrente sanguíneo para posteriormente distribuirse equitativamente a través de todos los sistemas corporales. Toda la gama de los 90
minerales que están dentro de las cápsulas oceánicas en forma de compuestos o elementos minerales posee propiedades únicas como aumentar el pH donde sea requerido por el cuerpo que el pH aumente. Me explico. En el caso, por ejemplo, de la piel, los minerales que están contenidos en las cápsulas no van a aumentar el pH de la piel porque sencillamente las células de la piel no necesitan los minerales que en este momento la cápsula le esté suministrando al cuerpo. Eso es lo interesante de suministrar minerales en forma orgánica, en forma natural y no elaborados de manera sintética. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no es un cuerpo sintético, no somos robots, no somos máquinas, somos seres humanos, somos naturales, somos orgánicos y por eso la tendencia o la forma de pensar nuestra siempre debe ser que la nutrición sea tal como nosotros somos. Si somos naturales, si somos orgánicos, pues la nutrición debe ser de la misma forma, natural y orgánica. El aumento del pH, donde sea requerido suministrar los minerales para que cambie de la zona ácida a la zona alcalina, además de aumentar la bioluminiscencia en las células, establece una conexión interesante que es la conexión intercelular. Debido precisamente a las cualidades superconductoras, se necesita que los elementos que estamos incorporando a través de la cápsula o a través de las gotas sean elementos por naturaleza superconductores. Es decir, que son los elementos que tienen la capacidad de soltar todos los biofotones, toda la carga electromagnética que tienen con ellos, en lo que ya les expliqué que se llama un proceso de electrogénesis. Del interior del océano nosotros extraemos el ADN en forma de un elixir de minerales de manera natural que no tiene ni químicos, ni aditivos, ni preservantes, ni excipientes. Es un elemento 100% oceánico que está diseñado única y exclusivamente para el ADN en todos los sistemas corporales. Es decir, estamos hablando de un concentrado, de un cóctel mineral balanceado en forma de elixir para el cuerpo, para la mente y en general para todos los sistemas corporales. Es como tener el cumplimiento de la frase de Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Es decir, es como tener un médico adentro de los océanos que estaríamos desperdiciando a medida que pasan los años, a medida que envejecemos, porque no nos estamos nutriendo adecuadamente. Pero ya lo tenemos completamente biodisponible y a un precio pues irrisorio, un precio supremamente bajo, porque esa es la consigna, llevar este producto a quien lo necesita, producto muy económico, no es un producto costoso, como suelen ser productos que son muy elaborados y todo ese proceso de elaboración es la que genera un sobrecosto en el producto. Como la misión de EMA Ocean DNA, nuestra misión es precisamente reparar las células desde la raíz, desde el principio, desde tu génesis, es decir, desde tus genes que están dentro de tu ADN. Entonces, esa reparación, lo que conocemos como Tikkun Adam, reparar al hombre desde la raíz, para poder generar una reparación en el mundo, hay que reparar primero al hombre, comienza precisamente por las células del cerebro, es decir, tus neuronas, en orden en todo el cuerpo de arriba hacia abajo, de la cabeza a los pies. Por eso los primeros efectos o las primeras sensaciones de las personas que consumen el producto es que su sueño se les repara totalmente, se les arregla y comienza a haber unos cambios a nivel cerebral en el sentido de mayor enfoque, mayor concentración, mejor dormir, en fin, un proceso de energización en el que las personas se sienten mucho más activas, se sienten con más energía y bueno, de ahí hacia el resto del cuerpo, semana a semana se van a ir notando los cambios. Los primeros efectos benéficos detectados cuando se consumen los minerales marinos EMA son la relajación mental y muscular
para así, como ya lo dije, restaurar el dormir y luego al levantarse energizar el cuerpo y eliminar síndromes, por ejemplo, de estrés, tensión física y mental. Es un producto, por ejemplo, muy recomendado para las personas que sufren estrés, que sufren preocupaciones. Dormir menos horas, por ejemplo, no significa dormir con menos calidad. Dormir menos horas, pero abundantes en calidad, es decir, en sueño profundo, no serán ya una novedad en tu vida. Mantenerse enfocado, concentrado y activos física y mentalmente son los primeros efectos beneficiosos. Pero como ya les dije, los primeros efectos son desintoxicación, porque no puede haber ninguna restitución energética en el cuerpo si no hay una desintoxicación primeramente. La clave de la transformación de tu cuerpo a todo nivel en cada uno de los sistemas anatómicos es la disciplina. La disciplina en la dosificación nocturna antes de dormirse. Repito, no al acostarse, ya que muchas personas antes o incluso al ir a la cama realizan, como ya lo dije, un sinnúmero de actividades que no permiten que la cápsula actúe como debe ser. ¿Por qué siempre debe ser a la misma hora, 24 horas después, la dosificación de la cápsula? Porque la cápsula, como sucede con todos los niveles corporales, es cíclica. Es decir, es un ciclo, un periodo de 24 horas. Lo mismo debería ser para desayunar, para almorzar, para comer, incluso para tomar la merienda, siempre tomarlos a la misma hora. Incluso irse a la cama a dormir a la misma hora. Eso es muy saludable. Eso no lo digo yo, eso lo dicen personas muy longevas. Uno siempre les pregunta cuál es el secreto de la longevidad, de estar viviendo tantos años. Y es precisamente uno de los temas en común, es ese, el siempre estar comiendo a las mismas horas y el irse a la cama a dormir a las mismas horas, incluso levantarse a la misma hora. Eso es un proceso cíclico en el que el cuerpo fluye más, el cuerpo se acostumbra, es un hábito saludable y obviamente que los resultados pues están a flor de piel. El estado de quietud, que ya lo mencionaba, del cuerpo está vinculado con el estado de quietud con que los minerales son extraídos y asimismo el estado de quietud de la fecha en la que se cosecha el agua, que es en la luna nueva, con que la fuente de EMA, que en este caso es el agua del océano, es extraída. Todo está unido, todo está conectado, no hay nada aislado en el proceso para la obtención de la salud humana. Así que la salud debe ser algo también cíclico y debe ser balanceado. ¿Por qué es importante el tema de la alcalinidad? La semana pasada habíamos hecho la muestra, el sampleo de medir la luz, en este caso del agua del océano, y miramos cómo se encendía una bombillita. Si usted quiere ver ese video, es el video anterior de la semana anterior, es el video número 8. Lo invito para que vea cómo un principio tan sencillo hace que los iones o los minerales que están allí en forma de iones en el agua oceánica producen luz. Y de esa misma forma, entre más aumenta el pH, pues el nivel de luz va a ser mucho mayor. De modo tal que un cuerpo alcalino es un cuerpo sano. Y conservar el cuerpo alcalino tiene que ver con el pH, con el equilibrio natural y lo más importante, la salud. Todo en la vida es cuestión de equilibrio y un punto de equilibrio fundamental es el que permite que tu cuerpo diariamente se conserve sano. El cuerpo humano por naturaleza necesita estar en condiciones precisas de balance interno para estar estable, para poder cumplir con la parte externa. Por eso la importancia de mantener el cuerpo alcalino con los minerales oceánicos EMA hace que el pH del cuerpo esté a la medida perfecta que nos permita o que te permita conocer ese grado de equilibrio y te indica si tu cuerpo está sano o enfermo según el grado de alcalinidad o de acidez. Nuestros estudios en EMA Ocean DNA están demostrando la importancia de mantener
un cuerpo ligeramente alcalino para prevenir enfermedades tan severas y comunes, por ejemplo, como las alergias, las enfermedades autoinmunes y el cáncer. ¿Qué es lo que genera la acidez en el cuerpo? Como yo les decía, la sangre necesita estar alcalina y si no lo está es porque hay situaciones ácidas en el cuerpo, en zonas focalizadas del cuerpo, que nosotros mismos provocamos que esto ocurra y van a generar complicaciones muy serias que van a repercutir en la salud. ¿Cómo ocurre esto? Entonces nuestro organismo va a hacer siempre lo imposible para mantener el balance. Y si no logra mantener el balance, entonces el cuerpo explota, el cuerpo se enferma. En el caso de acidez, por ejemplo, el cuerpo siempre, acuérdense de esto, va a buscar la manera de alcalinizarse. Si no encuentra la manera de alcalinizarse, el cuerpo comienza a generar toxinas, comienza a enfermarse. Empieza a tomar minerales del cabello, cuando las personas comienzan a caérseles el cabello. Empieza a tomar minerales del cerebro, cuando las personas empiezan con dolores de cabeza o estrés. Empieza a tomar minerales de los huesos cuando comienzan los dolores en las coyunturas, en las articulaciones, en los músculos, en la piel, en las uñas, e incluso empieza a tomar minerales de otras células de órganos o tejidos, haya donde haya, por lo que comienza a generar lo que todo el mundo conoce como cansancio mental, estrés, desaliento, la lengua amarilla, pesadez, etc. ¿Es correcto entonces? La pregunta ahora es correcta. ¿Es correcto tener un estilo de vida ácido? Siempre se escucha decir que el tipo de alimentación que seguimos afecta nuestros niveles de acidificación de la sangre. Y cuando se lleva un estilo de vida, sobre todo dominado por una alimentación chatarra, una alimentación procesada, una alimentación come latas, de cajitas y de latas con conservas, es una alimentación ácida. Entonces estamos hablando de que alimentos procesados, alimentos refinados, por ejemplo como la sal común, cloruro de sodio, que es una sal refinada, que yo no la llamaría sal porque es un compuesto tóxico que es cloruro de sodio, un producto industrial, generan sustancias químicas procesadas, generan estrés, incluso pensamientos hasta negativos, no hay deporte, no hay actividad física, pues entonces el cuerpo tiene que trabajar más, se tiene que sobreesforzar más para conseguir una condición interna estable, prácticamente imposible, porque no le estamos dando lo que el cuerpo necesita. Todos esos factores inciden directamente en un nivel de pH y por tanto inciden grandemente en el estado de salud. Pero la comida, es decir, no es lo único que alimenta las células, porque incluso pudimos comprobarlo, personas vegetarianas tenían un pH debajo de 7, un pH de 6, 6.2, que es un pH ácido, es un pH que incluso les genera alergias y les genera problemas digestivos, aunque son personas vegetarianas. Hay quienes piensan que las personas vegetarianas no sufren de nada, sufren de muchas cosas. ¿Por qué? Repito, porque los vegetales no contienen los niveles de nutrición, en este caso de minerales, que se necesitan para poder nutrir adecuadamente el cuerpo que los consume. Así que la comida no es lo único que alimenta las células y solo el hecho de creer que se come bien no garantiza estar sano o sana. Albert Einstein dijo que la masa de un objeto es una medida de su contenido energético. Así que nosotros decimos, nuestra frase aquí en Secvolution es: lo saludable de un alimento es directamente proporcional a su contenido energético. ¿Cuál es ese contenido energético? Es la biofotoluminiscencia. Biofotoluminiscencia, es decir, niveles orgánicos biológicos de emisiones lumínicas, que es lo que las células hacen, emitir luz,
pero para poder emitir luz necesitan proveerse de ella, porque no son capaces de producirla ellas mismas. Así que lo único que nos puede sanar, amigos y amigas, es lo que comemos. Luego, lo que comemos en realidad es lo que nos mantiene saludables, verdaderamente saludables, o sea que lo que comemos es nuestra única medicina. Entonces, Hipócrates tenía la razón, Einstein también, porque la calidad del alimento es mejor cuanto mayor sea su capacidad de almacenar luz, de almacenar biofotones, es decir, energía para nuestras células. Es lo que hemos determinado y concluido aquí en Secvolution Research, en la investigación que nosotros hacemos por la salud humana. Así que, pues ahora debemos tratar el tema de la salud desde un punto de vista mucho más natural, muchísimo más amplio por ser orgánico, considerando que somos seres naturales, que somos seres orgánicos y que debemos, por tanto, alimentarnos de manera natural y de manera orgánica, considerando siempre, por supuesto, los riesgos gravísimos a los que se está expuesto por tener un cuerpo ácido. ¿Cómo funciona el equilibrio alcalino-ácido en el cuerpo? Todas las células que componen el cuerpo, que componen nuestro organismo, necesitan alimentarse por medio de dos formas. Una, lo mismo que hacemos nosotros como individuos, es decir, renovarnos constantemente, que es retroalimentarnos, pero necesitamos eliminar los residuos, las toxinas. Y en este sentido, la sangre, que es lo primero que hay que salvar en el cuerpo, y luego pensar en salvar el resto, cumple dos funciones vitales. Por eso recuperar la sangre es lo más importante. Primero, función vital de la sangre es llevar a todas las células el oxígeno y los nutrientes que éstas necesitan. Por eso nosotros suministramos una cápsula entérica de 300 miligramos para ser absorbida por vía intestinal o un shot de gotas mineralizantes debajo de la lengua para ser absorbidas. Las gotas son hechas para los niños pequeños que no pueden tragar las cápsulas, no las pueden deglutir, o para los adultos seniles, adultos mayores, que tampoco las pueden tolerar. Aunque estas cápsulas tienen un tamaño estándar que se conoce como tamaño 0, que son las que normalmente las personas toman sin ninguna complicación. Son capaces de resguardar 300 miligramos de minerales y son fáciles de ser absorbidas por el intestino delgado. Todas las células, repito, necesitan oxígeno y nutrientes, especialmente minerales, pero antes de eso necesitan remover de ellas los residuos tóxicos y ácidos que se producen como resultado del metabolismo de nutrientes anteriores. Estos residuos tóxicos son evacuados del organismo a través de las vías naturales de eliminación, los riñones, los intestinos, la piel, los pulmones. Por lo tanto, amigos y amigas, es imprescindible mantener limpias también las células de esos filtros naturales, ya que si se obstruyen empiezan a surgir problemas también en la salud. No porque el hígado o los riñones o los pulmones sean órganos para eliminar toxinas, sean menos cuidados. Todo lo contrario, tienen que mantenerse desintoxicados, tienen que mantenerse limpios. Esos filtros es como un filtro de un aire, si usted no lo cambia, se tupe. Y entonces, ¿qué es lo que usted va a respirar? Tiene que estar cambiando ese filtro. Cuando un filtro en el cuerpo humano no está limpio y consecuentemente no puede eliminar los desechos tóxicos, vamos a dar un ejemplo del ácido úrico. Tu cuerpo comenzará una batalla para evitar que dichos residuos ácidos vayan a parar al torrente sanguíneo y varíen el pH de la sangre. Eso es lo que llamamos mecanismo de supervivencia, que primero activa el organismo al sacar minerales de los huesos u órganos del cuerpo e inyectarlos en la sangre para neutralizar de nuevo el pH, pues los minerales son alcalinizantes del cuerpo que los necesita.
pero no estamos haciendo nada destapando un hueco para tapar otro, es decir, desmineralizando otras zonas del cuerpo para poder hacer que la sangre sobreviva, porque va a llegar un momento en que va a haber un caos en otra parte del cuerpo. Esto no tendría que suponer un problema si ocurre de vez en cuando, ya que el organismo está preparado para ello. Pero si tú conviertes tu cuerpo en un estado acostumbrado de acidez, por ejemplo, las personas que beben alcohol, fuman cigarrillo todo el tiempo, total que se alarga cada vez más en el tiempo el problema de acidez, esto entonces te va a conducir a graves problemas de salud, como uno de ellos la descalcificación ósea, lo que desemboca en una total osteoporosis. No obstante, tu cuerpo no siempre decide obtener calcio de los huesos, sino por ejemplo otras decenas de minerales de otras partes del cuerpo, hasta agotar prácticamente sus existencias. Y al no tener esos minerales en otras partes del cuerpo, entonces pregúntate por qué en otros lugares del mismo se generan patologías que generan enfermedades locales que se extienden a su vez a otras partes de tu mismo cuerpo. ¿Qué ocurre cuando nuestro cuerpo no se conserva alcalino? Cuando nuestro cuerpo no se mantiene en un estado, repito, ligeramente alcalino, 7, 7.2, 7.5, podemos llegar a sufrir una afección muy grave llamada acidosis. Las personas que todo el tiempo se toman un café, por ejemplo, que siempre les produce acidez. Tomarse un café no tiene por qué generar acidez en el esófago. No tiene por qué generar una situación anómala. Y son personas que siempre están tomando productos, por ejemplo, como la ranitidina, por ejemplo, el omeprazol, para poder bajar los niveles de acidez, pero son paliativos, no está resolviendo el problema de acidez. Cada vez que tome café, cada vez que se come un huevo, cada vez que se come una tostada, le va a generar acidez. Nadie ha dicho que el café es malo. Todos los días sale que el café es malo, que el café es bueno. El café es bueno en una medida óptima, no exagerada. Es decir, todos los extremos son viciosos, todos los extremos son malos. El cuerpo puede tomar café. Un café es necesario para el cuerpo por los alcaloides que contiene, pero no necesariamente tiene que producir acidez. Es decir, cada vez que se come un trozo de carne le produce acidez, un huevo le produce acidez, arroz le produce acidez. Cuando hay acidez en el cuerpo, hay un problema, hay una alerta, hay una advertencia del cuerpo de que hay algo anómalo dentro del cuerpo. Y aquí está la solución. En alguna parte del cuerpo usted necesita subir el pH. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la acidosis? 1. Las afecciones cardiovasculares. 2. El aumento de peso, la obesidad, la diabetes. 3. El exceso de carga en los riñones y formación de cálculos. 4. El desgaste y pérdida de masa muscular. 5. Inmunodeficiencias. Es decir, su cuerpo en este momento está a merced de cualquier cosa que pueda entrar en él y causarle problemas. Desequilibrios hormonales, envejecimiento prematuro, osteoporosis, caries, dolor de articulaciones, dolor muscular, gota, falta de energía, falta de energía en el caso de la fatiga crónica, digestiones lentas, hongos, infecciones, virus, el estar duro del estómago o el estar muy blando del estómago todo el tiempo, tristeza, tendencia a la depresión, nerviosismo, irritabilidad, saliva ácida, mal aliento, encías inflamadas, sensibles, alta irritación de las amígdalas, faringitis, dolor de espalda, dolor de huesos, dolor de los músculos, dolores de cabeza, tensión física. ¿Qué ocurre cuando nuestro cuerpo no se conserva alcalino? Repito, no todo en el cuerpo puede ser alcalino. De hecho, y quiero ser claro en esta parte, algunas partes de tu cuerpo necesitan seguir siendo ácidas, como el estómago o la piel. ¿Por qué? Porque el estómago necesita tener jugos gástricos con un pH ácido porque necesitan garantizar la deglución de los alimentos que comes. La piel también necesita de acidez como mecanismo de defensa, pero añadir más ácido al cuerpo empeora los niveles regulados de acidez en tu estómago, de ahí el por qué se generan serios inconvenientes como el reflujo, la acidez estomacal
las agrieras, que por supuesto cuando estas agrieras son constantes generan lo que se llama el cáncer estomacal, el esófago en la laringe o la faringe. El cáncer en el esófago, cáncer en la laringe o cáncer en la faringe. Cuando nuestro cuerpo no se mantiene en un estado ligeramente alcalino, podemos llegar a sufrir una afección muy severa que ya, como lo dije, se llama acidosis, la cual, por supuesto, es el caldo de cultivo de demasiadas enfermedades en el cuerpo. Alimentos ácidos, por lo general, resultan acidificantes. Aquellos alimentos ricos en grasas saturadas, los azúcares, todos los que son refinados, procesados, las harinas refinadas, las proteínas en polvo procesadas, sobre todo los alimentos de origen animal, caso por ejemplo de las carnes, los lácteos, productos químicos procesados e industrializados. Debe haber un balance, muchos vegetales, también proteína que se necesita en las carnes sin exagerar la nota. Lo mismo que el asunto con el consumo de los huevos. En el asunto de la leche, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, el problema con la lactosa que tiene mucha gente. El caso, por ejemplo, de los que dicen que el calcio se obtiene de la leche, todo eso es muy dependiente de la forma en cómo la persona pueda absorber cada uno de los nutrientes de los productos que consume. Bueno, por hoy llegamos hasta aquí. No quiero aburrirlos más ni alargar más esta clase. Gracias a todos los que se conectaron. Era interesante poder hablar de este tema de la alcalinidad y la bioluminiscencia. Son temas demasiado extensos, son temas muy amplios que bueno, no nos da el tiempo para estar horas y horas y horas conectados, pero en las próximas semanas, si Dios lo permite ante todo, podemos tomar en cuenta sus preguntas si están interesados en que haya un tema que tomemos en cuenta para nosotros poderlo explicar. Estamos en el chat conectados allí en WhatsApp. Usted se puede conectar conmigo y ser parte de este grupo en el chat. Puede enviarme un mensaje por Messenger, un mensaje aquí por la conexión con Emma Planet y con el mayor gusto yo los adhiero. Gracias por escucharme y bueno, como les digo, si tienen preguntas, comentarios después de este video los pueden hacer y yo con mucho gusto se los voy a responder en la medida del tiempo y las posibilidades. Y bueno, gracias a todos por conectarse. No se olviden, si quieren adquirir este producto de Emma Ocean DNA, lo pueden hacer a través de www.oceandna.com, www.ocean como océano DNA, es decir, ADN en inglés.com. Allí pueden adquirir estas cápsulas que vienen en presentaciones de 30 y 60 cápsulas y las gotas para los niños que vienen en una suspensión en agua ionizada. También tenemos el producto de la sal genuina, que es una sal gourmet especial para que ustedes ya no consuman más esa sal de cloruro de sodio que la llaman sal pero no es sal. También tenemos la M. salicornia, que es el espárrago marino, que también tiene un precio muy económico. Y tenemos otros productos que estamos desarrollando. En este momento estamos desarrollando un 50-50 de clorela con espirulina, un producto antioxidante buenísimo que está en este momento en desarrollo. También tenemos una crema humectante, una crema para el cuerpo, también es una crema para heridas, una crema para golpes, una crema para infecciones, una crema para supuraciones de la piel, para las personas que sufren de problemillas con la piel, también para dolores cutáneos. Está también en proceso de desarrollo en este preciso momento, pero en las próximas semanas la vamos a sacar al mercado para poder beneficiar a muchísima gente. Bueno, me despido, muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan una feliz noche. Nos vemos en 7 días, ya saben, espero sus preguntas, sus inquietudes, los temas que quieran que tratemos que tengan que ver con salud oceánica, por supuesto. Gracias por su atención, pasen una feliz noche. Hasta siempre.